Aldo Rico, ¿qué nos puede decir de lo que significaron los años de posguerra y lo que se dio a llamar la desmalvinización? Bueno, la desmalvinización comienza con el gobierno militar. Es el gobierno militar el que oculta a los veteranos. Bueno, y continúa con los gobiernos civiles como una consecuencia después de lo que pensaban hacer con las Fuerzas Armadas, los gobiernos civiles después de la guerra contra la subversión, de la guerra revolucionaria, como lo marca el fallo de la Cámara que condena a los comandantes. La Cámara que condena a los comandantes dice que la acción de los grupos subversivos, el terrorismo, los atentados, la muerte, los asesinatos, los secuestros para recaudar dinero, crearon un contexto de guerra revolucionaria, textual, ¿eh? Y después dice, sin cuyo acontecimiento lo que estamos investigando no hubiera tenido lugar. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiese habido guerra revolucionaria, subversión y terrorismo, no hubiera habido represión militar. Claro, lo que inician son los terroristas. Pero bueno, continúa eso. Tardó 10 años la sociedad argentina en reconocer a sus veteranos. 10 años. Ahora los veteranos son reconocidos en toda la sociedad. Pero el primero que desmalviniza es el gobierno militar. En vez de hacer desfilar a las tropas con el hueco de sus muertos y llevando sus heridos, los escondió, ocultó todo. ¿Qué tiene que significar para un argentino un veterano de guerra de Malvinas? El soldado veterano de guerra, veterano, no es combatiente como dicen, veterano. El soldado es un hombre o mujer, una persona que está dispuesta a arriesgar la vida por la patria, como un policía, como un gendarme. ¿No es cierto? Bueno, son muy pocos los que están dispuestos a dar la vida por la patria. Y hoy, con el concepto de patria tan en decadencia, en la Argentina, porque estamos sumergidos en una profunda decadencia que comienza con la corrupción política, pero se continúa con la decadencia educativa, la degradación de la cultura de los argentinos, que es lo fundamental. ¿Es cierto? Y bueno, siempre que el soldado combate, más allá del contexto político en que lo haga, ¿no es cierto?, debe ser reconocido. El soldado debe ser reconocido. Como fueron reconocidos en Alemania, no en Italia, que hoy no están pensando en las Waffen-SS ni en el ejército de Mussolini, están pensando en las Fuerzas Armadas que necesitan para defender el patrimonio que cada cual tiene, porque uno tiene Fuerzas Armadas para defender el patrimonio. Pareciera ser que los argentinos no tenemos nada que defender, no tenemos nada. Entonces no tenemos Fuerzas Armadas. Afortunadamente ahora pareciera ser que se inicia un proceso que va a ser muy largo de recuperar a las Fuerzas Armadas. Bueno, esto es lo que pasa. El soldado que arriesga la vida por la patria debe ser reconocido. Lamentablemente tardaron 10 años en reconocer a los soldados que combatieron en Malvinas, que combatieron muy bien, porque el daño que nosotros le producimos a los ingleses, la cantidad de daño que le hicimos, en tan poco tiempo no lo habían sufrido desde la Segunda Guerra Mundial. El daño que produjo la Argentina por la cantidad de bajas y de material, sobre todo buques, ellos tuvieron más muertos que nosotros. No, en tan poco tiempo, en 15 días. Nunca lo habían sufrido. Todavía no se convencen no pueden creer lo que les pasó. Y nosotros estamos en contacto con las tropas inglesas, sobre todo con los comandos del SAS. Y bueno, ellos se sorprendieron. ¿Qué opina de lo que se llama el estrés postraumático luego de la guerra? Sí, puede existir, existe de hecho, en todos los ejércitos del mundo. Después de la guerra es un trámite muy difícil para los que hay que aguantárselas.
bueno, debe ser rápidamente atendido por el Estado. Acá se demoró hasta en atender los problemas del Estado, ¿eh? El Estado demoró en atender los problemas de los veteranos, de los que volvieron de Malvinas. Y bueno, esas son las consecuencias. ¿Se puede decir que los comandos no sufrieron tanto el estrés postraumático por la preparación física, militar y psicológica que tenían? Sí, por supuesto. Tenemos una preparación superior, por lo tanto estamos en condiciones de soportar mejor las condiciones de la guerra. Pero no todos son comandos. Entonces, sobre todo el soldado conscripto, que combatió realmente muy bien. ¿Cómo se malviniza? La Argentina no tiene pensadores estratégicos. La estrategia es una ciencia holística. Significa que abarca todas las disciplinas. Abarca toda la disciplina. En un proceso estratégico, de análisis estratégico, hay que incluir todas las disciplinas. Por eso hace falta un buen equipo y un equipo numeroso. La primera de las disciplinas que hay que dominar para definir una fuerza armada, un instrumento militar, son las relaciones exteriores, la política exterior. La política interna responde a la política exterior. La verdadera política es la política exterior, donde se definen aliados y enemigos. La segunda disciplina que debe integrar una estrategia es la educación. Si yo tengo un pueblo, un ciudadano, que no sabe o desconoce o ignora o no le importa el patrimonio de la patria al cual él pertenece, difícilmente esté convencido de defenderlo. Por lo tanto, el buen soldado comienza en la escuela. El buen soldado comienza en la escuela. Saber a qué estado pertenece, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus intereses. Y después ser educado para que esté dispuesto a defenderlo. Así que la conciencia de Malvinas, como cualquier otra conciencia de defensa del patrimonio nacional, comienza en la escuela, que es lo que falla acá. Acá la Argentina está en una profunda decadencia. Nosotros, Sarmiento tiene una estatua en Harvard, porque la Argentina fue el primer país que eliminó la ausencia de escuelas, digamos, no me sale el término. Bueno, que terminó que completó la educación, ¿no? Y nosotros ahora cada vez tenemos más incultos. Cada vez tenemos menos educación, lamentablemente. Y lo vemos en los políticos, lo vemos en la dirigencia política. No tienen educación, no saben qué defender ni saben cómo hacerlo.